Bienvenidos al tercer módulo de este ecosistema, este módulo de inversión. Pero antes de sumergirnos en los gráficos, los sistemas, los modelos, para que puedas aprender a invertir, primero vamos a derivar el mito más grande que circula en mucha parte del mundo acerca de la inversión, de que la bolsa de valores es un casino. Es decir, invertir en la bolsa de valores es como jugar en un casino. Y eso es una mentira. ¿Y esto a qué se debe? Porque inclusive en muchas películas de Hollywood y en historias o noticias de escándalos de corrupción, pues han dado toda una imagen acerca del mercado de valores como si fuera un lugar oscuro, corrupto. Y nada más lejos de la verdad, porque no es invertir en la bolsa de valores, invertir al azar, no. La bolsa de valores no es un mercado de gente que se reúne para poder especular o jugar un juego del azar, no. El mercado de valores es la reunión de las mejores empresas del mundo. Porque para que una empresa pueda cotizar en la bolsa de valores, tiene que haber cumplido una serie de requisitos, haber pasado una serie de exámenes y tener una transparencia total. ¿Por qué? Porque todos los estados financieros de las empresas que cotizan en bolsa son públicos y las entidades que regulan a las empresas que cotizan en bolsa de valores les exigen que entreguen trimestralmente los estados financieros, es decir, al año tienen que entregar trimestralmente, es decir, 4 veces los estados financieros y las memorias y todos los cambios y los informes que han sucedido en la empresa. Es decir, no hay una empresa más transparente que aquella empresa que cotiza en la bolsa de valores. Así que cualquier empresa no puede cotizar en la bolsa de valores. No puede ser una empresa mediocre, tiene que ser una empresa bien estructurada, una empresa que ha pasado todos estos filtros. Y como tú te puedes dar cuenta, pues si vas a invertir en esta empresa, no estás comprando un boleto de lotería, no, estás comprando una acción, una parte de ese negocio que está bien estructurado, que vende un producto o un servicio que compran en muchísimas partes del mundo. ¿Por qué? Porque estas empresas no ganan pues una cantidad mínima, ganan millones de dólares. Por eso que cualquiera no puede cotizar en la bolsa de valores. Ahora, la diferencia entre los que deciden invertir en la bolsa de valores con los que no invierten en la bolsa de valores, hay una diferencia que cada vez se va agrandando. Y lo que quiero que conozcas son estas estadísticas reales. En Estados Unidos, el 60% de los hogares invierten en la bolsa de valores. En Europa esto cae a un solo 15% en los últimos tiempos, o sea, ha subido al 15%. Y en Latinoamérica, peor, es menos del 9% de los hogares invierte en la bolsa de valores. Pues están perdiendo una gran oportunidad, porque vuelvo a reiterar que en la bolsa de valores es la reunión de las mejores empresas que tienen un producto, un servicio que ha sido, pues, ha pasado por exámenes muy rigurosos y tienen que presentar sus estados financieros, pues, con la mayor transparencia posible. Entonces, aparte de, si tú conoces solamente una forma de poder ahorrar o invertir aquello que has logrado obtener con tu salario o con algún negocio que has hecho y lo pones al banco, pues el banco lo único que te puede ofrecer quizás en el mejor de los casos es mantener el poder adquisitivo de tus ahorros. Pero la bolsa de valores, en cambio, si tú inviertes con conocimiento, que eso es lo que te voy a enseñar, pues tendrías la oportunidad de poder rentabilizar tus ahorros y quizás hasta multiplicar tu capital como muchas veces ocurre, que hay empresas que dan un vuelco de su acción que está en 7, 8 dólares, llegan a costar 30, 40, $50, pues muchos
han multiplicado su capital por 7, por 8. ¿No? El famoso Ten Bagger, hay muchísimos que han multiplicado por 10 su capital. Así que eso es lo que quiero que primero, antes de adentrarnos en los métodos, los sistemas que te voy a enseñar en este módulo, quiero que te des cuenta que la bolsa de valores, o saques de tu cabeza, de tu mente, esa idea de que la bolsa de valores es un casino. Es cierto que hay mucha especulación de gente que especula, e inclusive en YouTube puedes ver mucha gente que te vende una historia de la bolsa de valores que efectivamente más parece como un casino, como un juego de azar, con mucha especulación. No, lo que yo te traigo es lo que quizás muy poco se va a conocer, es el análisis de los estados financieros de una empresa para poder valorar. Hay sistemas, métodos que te voy a enseñar ahora para poder valorar y poder invertir y poder rentabilizar tu dinero. Pero antes de entrar a eso, lo que quiero es hacer un disclaimer, es decir, vamos a cumplir con la ley porque no podemos nosotros dar un asesoramiento pues, fuera de lo legal. Así que lo que quiero es leer el comunicado de iInvesti Group, que es la empresa a la cual representamos, y este es su disclaimer, su aviso legal y descargo de responsabilidad. El contenido de este curso y de estos vídeos del módulo de inversión en particular tiene una finalidad exclusivamente educativa e informativa. Los métodos de valoración, valor intrínseco y los análisis presentados son herramientas de aprendizaje y no constituyen, bajo ninguna circunstancia, una recomendación de compra, venta o asesoramiento financiero personalizado. Cualquier empresa mencionada se utiliza como caso de estudio práctico para ilustrar los conceptos del curso. El éxito de una inversión depende de múltiples factores externos y riesgos de mercado que no pueden ser controlados. Conflicto de interés y transparencia. Se informa a los estudiantes que el instructor posee una posición personal en algunos de los activos mencionados en este curso de inversión. Este análisis refleja una opinión personal y una tesis de inversión propia. El hecho de que el instructor esté invertido no garantiza la rentabilidad del activo ni debe interpretarse como una invitación a replicar la posición. Riesgo de pérdida. Invertir en la bolsa de valores conlleva el riesgo de pérdida total o parcial del capital. Los rendimientos pasados no son garantía de resultados futuros. Cada estudiante es responsable de realizar su propia investigación o consultar con un asesor financiero certificado antes de tomar cualquier decisión de inversión. Bien, pues este es el aviso legal y descargo de responsabilidad de iInvesti Group. Bien, pues ahora te voy a mostrar qué es lo que enseñamos o qué es lo que te enseño en este curso, en este módulo de inversión. Para poder adentrarnos al mundillo esto de la inversión, donde puedas tú invertir en la bolsa de valores desde la tranquilidad de tu casa, abres tu ordenador y te das cuenta que tienes todo el mundo a disposición tuyo. Puedes invertir en la bolsa de valores de Estados Unidos, de Asia, de la India, de Europa, de Latinoamérica, en cualquier bolsa de valores desde la tranquilidad de tu casa. Y ahora que vas a obtener estos conocimientos, pues lo vas a hacer con conocimiento. Vas a tener sistemas, modelos para poder valorar una empresa, cualquier empresa que tú quieras, porque sus estados financieros, como vuelvo a decir, son públicos. Así que para poder iniciarnos en este mundo de la inversión, porque seguramente hay muchos que nos están viendo que jamás han invertido en la bolsa de valores y no saben cómo valorar una empresa, cómo hallar el valor intrínseco de una acción, que es lo que te voy a enseñar ahora. Pues por eso empiezo con un vídeo. Son dos vídeos que tienen un método bastante sencillo. Y se trata de lo siguiente. En finanzas te enseñé
4 métricas. Te enseñé el ROI, la rentabilidad sobre el capital invertido, la métrica del free cash flow, es decir, del flujo de caja de efectivo libre. Luego te enseñé también el PER en todo un vídeo y el otro, o la otra métrica que es muy importante, que es el EV partido EBITDA, que el V es el valor de la empresa. Entonces, utilizando como marco estas 4 métricas es que te enseño un método de valoración bastante sencillo. Ahora, ¿por qué cojo estas 4 métricas? No porque a mí me interesó, me dio la gana, o se me ocurrió, o amanecí con ese pensamiento, no, sino que está dentro de la filosofía del inversor más grande de hace 6 o 7 décadas. Me refiero a Warren Buffett. Esa es su filosofía de Warren Buffett. Dentro de esta filosofía, no solamente de él, sino también de Peter Lynch, de Joel Greenblatt, es que está enmarcado este método sencillo de las 4 métricas. Y lo hacemos analizando y valorando 2 empresas, Netflix y Starbucks. ¿Por qué? Porque el ROIC, ¿qué es el ROIC? Es, por sus siglas en inglés, no es otra cosa que la rentabilidad del capital invertido. ¿Qué tan rentable está siendo? Entonces, esta métrica pues te muestra si la rentabilidad de esta empresa te da la razón para poder invertir o no. Porque, por ejemplo, Warren Buffett, cuando coge una empresa, lo que ve es primero su rentabilidad sobre el capital invertido. Y si esa rentabilidad es menor del 15%, lo deja, sencillamente lo deja. No entra a perder tiempo en más detalles de la empresa. Simplemente ve el ROI y ve que es menor de 15 y se va, coge otra empresa. Entonces, cuando ve una empresa que tiene una rentabilidad de la inversión, un ROI del 20%, pues empieza entonces ya a analizar otros detalles que vamos a ver en este módulo. Así que eso es la importancia del ROIC. Luego, el free cash flow, que ya lo hemos mencionado y también lo hemos tratado en un vídeo extenso en el módulo de finanzas. El free cash flow es el flujo de caja de efectivo libre, es decir, el efectivo que te queda luego de haber pagado costos y gastos y de haber renovado tu maquinaria, tu equipo, que son los gastos de capital, el famoso CAPEX. Entonces, cuando analizas esta empresa, pues la empresa que vas a invertir, ves que no solamente sea rentable, sino que tenga un flujo de caja efectivo en una cantidad que le permita, pues, invertir en nuevas empresas o recomprar acciones o pagar deuda y ser más rentable. Pero si ves que tiene una rentabilidad aceptable, pero no tiene un flujo de caja de efectivo libre, o lo tiene negativo, en algunos casos sucede, o tiene muy poco, pues entonces es mejor que dejes también de analizar esa empresa. La otra métrica, el PER. ¿Qué es el PER? Es el precio, es decir, el mercado, cuántas veces está pagando el beneficio de esa acción. Si tienes, por ejemplo, un PER al analizar una empresa, sale un PER de 15, quiere decir que el mercado está pagando 15 veces beneficio. ¿Qué es esto? A ver, el PER, ¿cómo hallas el PER? El PER es el precio de la acción, es decir, el precio que está cotizando en el mercado de la acción, tú lo divides entre los beneficios por acción. ¿Y de dónde sacas los beneficios por acción? Pues lo sacas del estado financiero denominado estado de resultados. Ahí tienes el beneficio neto. Entonces, esa división te da las veces que está pagando el mercado a esa empresa. Entonces, por ejemplo, siempre se ha dicho que el PER medio, que generalmente define a que todas las empresas no están ni infravaloradas ni sobrevaloradas, es un PER de 15. Eso es el consenso de los profesionales en el mundo de la inversión. Entonces, cuando tú ves un PER de 7, por ejemplo, analizando una empresa, dices, esta empresa está infravalorada, entonces vale la pena invertir. Entonces sigues en el análisis y vas viendo otros detalles. Pero si ves un PER de 30, 40, como hay en algunas empresas, entonces huirías o dejarías de analizar esta empresa porque está sobrevalorada. Entonces, invertir ahí, lo único que vas a lograr es que esa acción vaya cayendo y tú vayas perdiendo dinero.
Ahora, pero el PER es, como te he dicho, la cotización en la bolsa de valores, en el precio de cotización entre la utilidad neta o el beneficio neto por acción. Pero ahí, en esta métrica, no está incluido la deuda de la empresa. Y eso te puede llevar a un análisis de error. Entonces, por eso que vamos a la siguiente métrica, y es la cuarta y última métrica que te da un marco de las 4 métricas para utilizar este sistema de análisis para poder invertir. La cuarta métrica es el EV partido EBITDA. ¿Qué es el EV? Por sus siglas en inglés, es el valor de la empresa. Entonces, hallas el valor de la empresa y lo divides entre el EBITDA, y eso sí te da un número, un valor mucho más certero que el PER. ¿Por qué? Porque está incluyendo la deuda, porque ya te voy a enseñar con lujo de detalles en el vídeo de cuando analicemos Netflix y Starbucks cómo se halla el valor de la empresa. Así que este marco pues te enseña un primer modelo, un primer sistema de poder analizar una empresa para decidir si inviertes o no. Es bastante sencillo. Entonces podrías tranquilamente analizar empresas a través de este método. ¿Por qué te enseño primero esto? Porque es sencillo y es para que te puedas adentrar en este mundillo de la inversión que es muy, muy interesante porque no solamente vas a aprender muchas cosas, sino que puedes rentabilizar tus ahorros, tu capital, etc. Bien, pues después de haber visto este primer método, entramos a un segundo método bastante interesante y lo hacemos valorando la empresa Tencent Holding. Esta es una empresa china que me interesó muchísimo, me llamó muchísimo la atención porque cuando tú tienes un primer acercamiento a esta empresa Tencent Holding, que es una empresa, es un monstruo que se codea con Apple, con Microsoft, que son empresas americanas. Entonces, por eso que me interesó. Pero el primer encuentro cuando tienes con Tencent te da la impresión de que es una empresa de videojuegos. Pero cuando lo empecé a analizar, es mucho más. Los videojuegos son solamente una parte de esta empresa. Entonces, a través de 3 vídeos he tenido que em, grabar 3 vídeos para poderte explicar acerca de el análisis de Tencent, para hallar el valor intrínseco de la acción de Tencent. ¿Qué es el valor intrínseco? Porque esto es una palabreja que tienes que dominarlo. Eh, es muy sencillo. ¿Qué es el valor intrínseco de la acción? Es lo que, según tu análisis, debe costar una acción. Por ejemplo, estás analizando una empresa y tú sabes cuánto está cotizando en la bolsa de valores, porque eso es público, la cotización de todas las acciones, tú sabes cuánto está cotizando a fecha de hoy, cuánto está cotizando en el mercado de valores. Supongamos que entras a valorar una empresa y ves que está cotizando a $15 la acción. Entonces, al hacer tu análisis, buscas hallar el valor intrínseco, es decir, buscas hallar realmente a través de sus estados financieros, a través del análisis de su negocio y de otros análisis que te voy a enseñar qué analizar. Lo que tú tratas con ese análisis es de encontrar realmente cuánto debe valer la acción de esa empresa. Entonces, según tu análisis, llegas a la conclusión de que debe valer, por ejemplo, $40. Entonces tú dices, esta acción, esta empresa debe cotizar a $40 y actualmente está cotizando a 15. Entonces te das cuenta que hay una brecha donde tú puedes invertir porque ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que sucede en el mercado? Que el mercado con el paso del tiempo siempre llega a darle el valor real a la acción. Es decir, en este caso, si efectivamente el valor real es de 40, el mercado lo que va a hacer en el lapso del tiempo, a veces de 3 meses, de 5 meses, de un año, de 3 años, llega esa acción de 15 a 40. Entonces ahí, si tú has invertido, después de tu análisis, cuando estaba en 15, compraste la acción a 15, cuando llegue a 40, pues has casi triplicado tu capital. Ese es el valor intrínseco, es decir, nuevamente, el valor intrínseco es el valor que tú, después de tu análisis, llegas a concluir, a identificar cuál es el valor
que debe costar la empresa en el mercado. O si por el contrario, por ejemplo, después de tu análisis te das cuenta que esa acción debe costar $10 y en el mercado está costando 15, pues te das cuenta que está sobrevalorado. Entonces, no te interesa invertir en esa empresa. Es así que, sabiendo esto, pues te muestro ahí en estos 3 vídeos cómo hallar el valor intrínseco de la acción de Tencent para decidir si invertimos o no invertimos en Tencent. Entonces, para ello te enseño 4 métodos a través de estos 3 vídeos de más de 4 horas en total. Ahora, el primer método que te enseño es el método del normalizado. Este método es muy eficaz, muy interesante y es un poquito ya de trabajo que tienes que hacer porque tienes que utilizar los estados financieros, el análisis del estado de resultados, del balance y del flujo efectivo. Entonces ahí, ¿qué es lo que haces? Eh, Después de analizar como analizamos los 10 años que ya sabes tú, porque en el módulo de finanzas te he enseñado a analizar los 10 últimos años y es necesario para poder hallar el valor intrínseco, para conocer una empresa, para poder invertir en esa empresa, haber analizado los 10 últimos años de esa empresa. Entonces, ¿qué es lo que haces tú una vez que has analizado los 10 años y tienes los estados financieros a la fecha del que estás analizando, que puede ser febrero, marzo, abril, no sé, cuando tú has cogido esa empresa? Entonces, el último estado financiero a la fecha más próxima, pues has también visto y lo has analizado. Entonces, ¿qué es el normalizado? Es proyectar a 3 años nada más. Proyectar las ventas, los costos, los gastos, hallar cuánto va a ser la rentabilidad de esta empresa. Pero para que puedas proyectar, ahí viene el nombre normalizado, no proyectas las cifras tal como están, sino lo normalizas. ¿Qué quiere decir normalizar las cuentas de los estados financieros? Por ejemplo, en los vídeos te voy a enseñar detalladamente, pero más o menos te indico o te explico qué es normalizar. Es decir, por ejemplo, en el último año, por decir, la empresa que estás analizando ha tenido problemas donde ha tenido que reestructurar una serie de departamentos, donde tú ves que ha invertido en la reestructuración pues una serie de millones de dólares. Y esa reestructuración ha sido el último año. Los años anteriores no ha habido ninguna reestructuración, ni tampoco lo habrá los siguientes años. Ha sido un gasto puntual. Entonces, normalizar, ¿qué significa? Es quitar esos gastos extraordinarios que han habido. Porque lo que tú quieres es analizar una empresa en el estado normal en que se va desarrollando la empresa. Entonces, hay picos de gastos o inclusive de ingresos, como puede ser que ha vendido, por ejemplo, una planta, se ha deshecho o de negocios que no eran muy rentables, ha vendido la planta, la maquinaria, etc. Y ha habido una subida de ingresos y ha subido la rentabilidad. Entonces tú al analizar te das cuenta que esa rentabilidad que ha subido ha sido por la venta de esos activos. Entonces eso no se va a volver a repetir porque el siguiente año no va a vender esa misma cantidad de activos. Entonces esos ingresos por esas ventas de activos los sacas, no lo consideras en tu análisis. Lo mismo, esos gastos de reestructuración, que son gastos extraordinarios, tampoco lo incluyes en tu evaluación. Entonces vas cogiendo todas esas cosas que no tienen que ver con el normal desarrollo de la empresa y los quitas de tu evaluación. Y eso es normalizar, de tal manera que al no incluir esos ingresos ni esos egresos extraordinarios que no se van a repetir, lo que has hecho es hacer un análisis de la empresa en sus aspectos normales, en su desarrollo normal. Eso es normalizar las cuentas, de tal manera que hayas una rentabilidad de la empresa correcta. Porque si no hicieras esto, estás cogiendo todos los ingresos por ventas de activos que ha tenido esta empresa, que no se va a repetir, o los gastos, está ahí, estarías castigando la rentabilidad, que no se van a volver a repetir por estas reestructuraciones. Y así hay otro tipo de situaciones en las que tú tienes que ver y normalizar, y te enseño en los vídeos. Eso es el sistema del normalizado. Entonces, ¿qué haces?
has llegado a sacar esos ingresos y esos gastos extraordinarios y has logrado obtener cifras normalizadas. Y esas cifras normalizadas son las que recién proyectas a 3 años. ¿Por qué 3 años? Porque proyectar, por ejemplo, a 10 años, eso es, sabes tú que no se va a cumplir. Entonces, proyectar a 3 años sí es algo mucho más certero y es lo que muchos inversionistas hacen y es lo que yo también hago. Para poder analizar y poder invertir en una empresa, pues analizo y proyecto a 3 años y utilizo este método del normalizado. Eso lo vas a ver y es un bonito método sencillo de poder aprender, así como los otros métodos. No hay método, aparentemente hay algunos métodos más complejos, pero finalmente los llegas a dominar porque luego todo es sistemático, es metodológico y ahora te voy a enseñar cuál es lo importante de los análisis, de la valoración de una empresa. ¿Vale? Entonces, en Tencent, pues utilizamos este primer método. Luego, el segundo método es el método de el PER de Katzenelson. Este método interesa, ¿por qué? Porque la mayoría de empresas o de asesores o de inversionistas utilizan mucho el PER, este ratio que te he enseñado que es cuánto está cotizando la acción entre los beneficios por acción, ¿no? Entonces, ese numerito siempre están viendo, observando y muchísimas empresas que dan información para los inversionistas siempre están con el PER, el PER. Y tú también cuando entres a este mundillo de la inversión te vas a dar cuenta que muchos preguntan por el PER. Entonces, este método del PER de Katzenelson, en este vídeo te enseño y le adiciono una forma de cómo ver si el PER que esta empresa tiene realmente está sobrevalorada o infravalorada. Porque, ¿qué es lo que te dice la comunidad de inversionistas en su análisis normal? Te dicen que un PER para poder proyectar no puedes utilizar un PER mayor de 15. Si es una empresa tecnológica, pues dicen, utiliza un 17, un 18%, 19%. Si no, tu valoración va a ser estratosférica. No puedes utilizar un PER más allá de un 15, de un 16, un 17%. Esto es el consenso del mercado. Pero lo que yo te digo es que no seas fundamentalista en esto. Es decir, hay una forma de cómo ver si el PER que tiene esta empresa, por ejemplo, en el caso de Tencent, encontramos que tiene un PER de 42. Entonces, cualquier inversionista que no va más allá del consenso, pues huye inmediatamente de esta empresa y dice, no, no, Tencent está sobrevalorado porque tiene un PER de 42 y la media es de 15. O de las empresas tecnológicas, porque Tencent es una empresa tecnológica, pues bueno, estaría bien un 17, un 18%, pero 42 ya es exagerado y huye. Pero ¿qué pasó? En este vídeo, en este análisis, te demuestro que el PER de 42 al que estaba en ese momento que analicé era justo. Inclusive podía llegar a tener un PER mayor. Ahora, ¿cómo es que sustento de que este PER es correcto? No porque yo sea un genio o se me haya ocurrido, no, sino que uno de los inversionistas más grandes de todas las épocas, igual que Warren Buffett, es Peter Lynch. Y Peter Lynch utiliza el PEG, es decir, no PER, sino la P, la E y la G, PEG, es decir, el PER en crecimiento. Entonces, él tiene una fórmula donde él dice que tienes que dividir la tasa de crecimiento que ha tenido en los últimos 10 años la empresa entre el PER que has hallado de la empresa. Entonces, eso es lo que hice. Hallé la tasa de crecimiento de Tencent y resulta que tenía un crecimiento medio del 43% anual. Y él decía, bueno, la fórmula del PEC te dice que si tú divides la tasa de crecimiento de los últimos 10 años entre el PER y si ese cociente se acerca a la unidad, pues ese PER está justificado, es correcto.
Entonces, claro, al hallar yo un crecimiento medio anual de 43 y dividirlo entre el PER, que es 42, claro que está cerca a la unidad, casi 1. O sea que este PER estaba justificado. Entonces, de esa manera sustenté mi análisis. Ahora, un paréntesis para que puedas entender esto, y en el vídeo, claro, te lo digo muy claramente. Este análisis yo hice como parte, o bueno, fue la sustentación de mi tesis para poder terminar el curso de maestría que había seguido acerca del Value Investing. Fue un poco más de un año, estuvimos un año estudiando el Value Investing, cómo utilizar toda esta metodología, este sistema, esta filosofía del Value Investing en el mercado de valores para invertir dentro de esa filosofía. Entonces, para terminar eso y para poder aprobar, pues nos exigían presentar un análisis completo de una empresa nueva, un análisis que no existía en el mercado. Entonces, analicé Tencent. Y ese análisis, pues, lo hice el 2018. Y eso es lo que te enseño en el vídeo. Entonces, todos los datos son al 2018. Entonces, yo hice un análisis de Tencent estando en el 2018, proyectando cuánto iba a costar su acción el 2021. ¿Sí? Entonces, hice mi análisis con esos datos proyectado al 2021. Entonces, al ver ese PER de 42 y poder justificar que estaba bien, cogí el método del PER de Katzenelson y eso pues te dice ahí que utilices una serie de valoraciones, que lo hacemos allí, te explico detalladamente, para poder utilizar o poder ver el PER, cómo lo podemos sustentar o mejorar y bajar y utilizar un PER realmente medio para poder proyectar. O sea, en este caso no utilizar el 42, sino utilizando el PER de Katzenelson de esta metodología, pues ver qué PER utilizamos para poder proyectar. Y utilizando eso, pues me salió un PER de 30, imagínate. Entonces, cualquiera se escandalizaría, pues utilizar un PER de 30. Entonces, ya con otros análisis, pues lo que hice fue coger un PER de 25 y hice mis proyecciones con eso. Ahora, lo que quiero, porque hubo una anécdota en esta valoración. ¿Qué pasa? Que una vez que terminé mi análisis, pues para ver qué tan certero podría estar, o sea, en qué rango de medio estoy, hay empresas que están analizando constantemente las empresas y te venden los análisis. Entonces, por algunos contactos y amigos que tenía, pude tener a disposición el análisis de Tencent que había hecho Morgan Stanley, Jefferies y el Deutsche Bank, el banco alemán, pues que tienen a profesionales que se dedican a eso. Todos los días están analizando empresas y tienen, pues disponen de una infraestructura, de información de otras empresas especializadas, etc. Entonces, pude tener acceso a estos análisis que habían hecho y te los muestro también allí en el vídeo. Por ejemplo, Morgan Stanley o estas tres empresas que son monstruos, empresas muy, muy buenas con ejecutivos y, que a mí me dan pues 100 vueltas, ¿no? Saben mucho más. Habían hecho un análisis Tencent justamente al año 21, a 3 años, que la cotización de la empresa Tencent en ese momento era de 343 dólares hongkoneses, porque ellos están cotizando en la Bolsa de Valores de Hong Kong. Es una empresa china que cotiza en la Bolsa de Valores de Hong Kong. Y se puede tranquilamente, desde la tranquilidad de tu casa, poder invertir en esta empresa, en esta Bolsa de Valores. Entonces, ¿qué pasó? Que estaba a 343. Y como en algún momento te dije, lo que se trata no es de hallar un número exacto, sino un rango. Y el rango que se movían estos tres análisis de estas tres empresas grandes, de Morgan Stanley, de Jefferies y de Deutsche Bank, eran entre 328 dólares hongkoneses a 427 dólares. Es decir, el análisis más optimista decía que la acción iba a llegar de 343 a 427 dólares hongkoneses el 2021.
y la parte pesimista decía que iba a caer a 328. Y mi análisis, ¿cuál era? Pues con esta serie de métodos que hice, pues, hallaba un valor intrínseco con un método, con el normalizado, después con el método de Katzenelson hallaba otro valor, después entramos a otros dos métodos más que ahora te voy a mencionar y hallaba otros valores. Entonces, mi valoración media estaba en $661 hongkoneses, o sea, muy por encima de la valoración de estas tres empresas especializadas en finanzas e inversión. Entonces, tuve un poco de temor, dije, algo estoy haciendo mal, y volví a ver mis números, volví a analizar, y ahora te voy a decir por qué me mantuve en los 661 y presenté mi tesis de esa manera. Y la anécdota es que ya luego al 2021, porque ahora estoy grabando este vídeo, estamos hoy 2026, eh, abril de 2026. Entonces, el 2023, en enero de 2023, la acción de Tencent llegó a costar $608 hongkoneses. Justo a 3 años llegó a 608. Mi valoración era, bueno, el rango era entre 550 y tantos a 661. Entonces, estuve mucho más acertado que estas empresas especializadas. Ahora, ojo, eso no quiere decir que yo esté más capacitado que ellos ni nada por el estilo, no. Sino lo que te digo es que, o te voy a decir por qué llegué a estos datos. Y eso es lo que quiero que comprendas, porque así como en el módulo de administración, en el módulo de finanzas, siempre lo que trato de enseñarte no es teoría, sino sacar la esencia de la teoría que te va a servir. Y de esa manera, pues puedes situarte un paso por delante de los otros analistas o inversionistas. Entonces, ¿a qué me refiero? Cuando tú analizas una empresa y valoras una empresa para poder llegar a la acción, al valor intrínseco de la acción y poder invertir y tener una ganancia en el mercado, poder multiplicar tu inversión, pues lo que yo valoro mucho es, me fijo en el negocio. ¿Cuál es el modelo de negocio? ¿Cuál es el motor de rentabilidad de la empresa? ¿Qué es lo que hace que esta empresa genere tanto dinero y tenga mucho éxito? ¿No? Porque Tencent estaba logrando una rentabilidad muy buena y estaba creciendo más del 50% año a año. Era una cosa increíble. Entonces me puse a analizar el modelo de negocio y quizás eso fue lo que me diferenció de estos otros inversionistas, ¿no? Que son muy técnicos. Y eso es lo que te recomiendo y lo que te enseño en estos vídeos de cómo llegar a identificar el modelo del negocio, cómo monetiza, por qué entran los dólares. En el caso de Tencent, por ejemplo, me di cuenta que era un ecosistema de negocios, porque no solamente eran los videojuegos, tenía lo que era Tencent Literatura, tenía Tencent Music, tenía sobre todo el WeChat. Y ahí cuando me sumergí a ver el negocio de la empresa, me di cuenta que el WeChat, es decir, el WhatsApp chino, allá no utilizan WhatsApp, utilizan el WeChat, y es propiedad de Tencent. Entonces, así como aquí en Europa o en Latinoamérica, todo el mundo está metido en WhatsApp, allá en China los más de 1.500 millones están metidos en WeChat. Y WeChat, pues, es de Tencent. Entonces, tienen una comunidad ya creada de más de 1.200, 1.300 de usuarios diarios que están allí, que lo conocen Tencent porque están todos los días operando en WeChat. Entonces, cuando me di cuenta de esto fue fundamental porque dije, todos sus negocios de literatura, de los videojuegos, de la música, giran en base al corazón de WeChat. Porque WeChat le da a los compradores, los usuarios. Entonces, analizando de esa manera, me pude dar cuenta, por ejemplo, en los videojuegos,
cómo habían estructurado los videojuegos, analizando, y eso es lo que tienes que hacer. No necesitas ser un experto en finanzas, en contabilidad, sino tener mucho razonamiento, análisis, y eso se aprende con la práctica. No se nace para nada, así como decía Vargas Llosa. Vargas Llosa, el gran escritor peruano Vargas Llosa, decía que no estaba de acuerdo cuando escuchó a un escritor, un gran escritor, que es mejor no decir su nombre. Él dijo que el escritor no se hace, el escritor nace. O sea que cualquiera no podía ser escritor. Y Vargas Llosa dijo no. ¿Por qué? Porque él decía, yo no era un genio para escribir. A mí, hasta ahora, decía él, me cuesta escribir un libro. Y para escribir un libro hago una serie de escritos, y a veces tengo que tirar muchos escritos y hago todo el famoso magma, es decir, un libro de 300 páginas. Pues para sacar un libro de 300 páginas se le ha hecho un magma, es decir, una serie de escritos de más de 1000, 2000, 3000 páginas, para luego ya llegar realmente a poder escribir un libro de 300 páginas. Entonces él decía que se aprende a ser escritor. Lo mismo, te digo que se aprende este tipo de análisis en inversión. Analizar, ser muy agudo, tratando de analizar cuál es el motor de rentabilidad de la empresa. En este caso, cuando yo me puse a analizar, vi que los videojuegos, la variable la más importante para que un videojuego tenga éxito en el mercado, cualquier videojuego, un videojuego que haya producido una empresa norteamericana, asiática, lo que sea, todos los videojuegos dependen de la comunidad. ¿Por qué? Porque para que un videojuego sea rentable, tiene que ser una comunidad de millones de jugadores que están jugando diariamente. Entonces, Tencent se dio cuenta que la comunidad ya la tenía armada a través del WeChat, de más de 1500 o 1200 usuarios. Entonces, lo que hizo fue empezar a comprar empresas que producían videojuegos. Entonces, por ejemplo, él analizó un videojuego que era muy bueno, ese videojuego, y lo sacó al mercado, pero gratuitamente. Es decir, tú podías entrar a jugar y llegar hasta el final, la etapa final, sin gastarte un duro. ¿Por qué? Porque hay videojuegos que primero te ofrecen gratuitamente, pero en el proceso de juego hay etapas que tienes que superar, y para pasar de una etapa a otra tienes que pagar una cantidad o comprar algún tipo de gema, etcétera, que si no, no puedes ir jugando. Entonces, muchos jugadores abandonan el juego, pues no les interesa comprar porque hay otros videojuegos. Entonces, Tencent, ¿qué es lo que hizo? Dio este juego, Legend of, no me acuerdo exactamente el nombre hoy, pero este juego era totalmente gratuito, es decir, que tú como jugador podías empezar jugando gratis y terminar, inclusive ganar jugando, sin haber gastado ningún duro. Ahora, ellos les decían a los creadores, a los que hacían los juegos, Tencent les decía que tengan cuidado en que no pongan como requisito que tenga que comprar tal o cual skin o gema o para poder seguir el juego, sino que sea totalmente gratuito. Entonces, en ese proceso de juego, ¿qué hacía Tencent? Ofrecía en este juego, por ejemplo, adornos para sus armaduras, vestidura para sus héroes y una serie de skins a centavos de dólar o máximo a un dólar y medio, o $2, gemas que ofrecía, etc. ¿Y qué pasaba? Recaudaba 2000 millones de dólares por un solo juego en un año. 2000 millones de dólares. Eso es lo que me llamó la atención. ¿Cómo un juego gratuito puede generar 2000 millones de dólares en un año? Y investigando, pues descubrí que estas microtransacciones le daban 2000 millones al año. ¿Por qué? Porque están más de 1200 millones de jugadores jugando constantemente ese juego. Entonces, ahí me di cuenta de que por eso estaba comprando empresas muy conocidas de Estados Unidos, creadores de juego, los estaba comprando Tencent. Entonces, muchos no saben que los juegos hechos por empresas norteamericanas realmente no son empresas norteamericanas, sino son ya propiedad de la empresa Tencent.
porque se ha comprado una serie de empresas de creadores de videojuegos. ¿Por qué? Porque tiene ya resuelto la comunidad. En cambio, los que no tienen el WeChat y crean un juego, tienen que tratar de captar una comunidad y ahí mueren en el intento muchos videojuegos porque se necesitan que sean millones de jugadores que estén ahí conectados para que el juego sea rentable. Entonces, de esta manera, lo que quiero decirte con esto es que eh, si bien es cierto que te estoy enseñando varios métodos, porque te voy a enseñar como 5 o 6 métodos, no son más que eso. Los métodos los vas a sí o sí llegar a dominar. Pero lo que quiero es que no te acostumbres a simplemente como una máquina coger los métodos, el sistema y boom, hallar el valor intrínseco y decir, mira, pues esto es el valor. Así que concluyes con eso. No. Lo que te enseño a través de estos vídeos es cómo llegar a identificar el negocio de la empresa, el motor de rentabilidad, la ventaja competitiva y por qué esa acción, ese valor intrínseco, me va a poder ayudar a multiplicar mi capital. Entonces, eso es lo que te muestro. No te enseño fríamente métodos o sistemas. ¿Vale? Entonces, aparte de lo que es este método del normalizado y de Per de Katzenelson, te enseño el método de suma de partes. En este caso de Tencent, ¿qué es el método de suma de partes? Porque así como Tencent, hay muchas otras empresas que tienen diferentes negocios. O sea, es como si fueran 5 o 6 empresas en una. Entonces, como a veces son diferentes negocios, como por ejemplo Tencent, analizamos también por suma de partes, es decir, analizamos eh, China Literatura, que es parte de la empresa de Tencent, analizamos Tencent Music, que es otro negocio de música de Tencent, que ahí también te enseño algo muy interesante porque lo comparo con Spotify y veo por qué es más rentable Tencent Music que Spotify y te lo demuestro en estos vídeos. Pues así se van analizando las diferentes empresas, por eso que es suma de partes, porque analizas todos los diferentes negocios y al final sacas un consenso de cada negocio, cuál es su valor intrínseco y sacas el valor intrínseco medio de la empresa, porque la empresa cotiza como una sola en el mercado. Entonces, este método de suma de partes también es muy interesante y muchos otros lo utilizan. Es un poquito más engorroso, más trabajoso, hay que trabajar un poco más, pero tienes ya como método allí. Y finalmente, te enseño un método más a través de este ejercicio, de este análisis, de esta tesis de Tencent, el descuento de flujo de caja. Esto es el más conocido porque muchísimos utilizan el descuento de flujo de caja y utilizan a 10 años. Ahora, tú sabes que nadie puede conocer el futuro, ni siquiera a 1 año, ni a 2 años, ni a 3 años, menos a 10 años. Pero ¿por qué te enseño el método del descuento de flujo de caja a 10 años? Es decir, proyectamos a 10 años. Y ahí te enseño solamente qué es lo que necesario proyectar. Porque si tú quieres proyectar todos los estados financieros, pues sería un mundo y no compensaría realmente todo el tiempo que vas a invertir analizando con este sistema, con este método de descuento de flujo de caja para poder invertir en una acción, porque se supone que debes saber analizar rápidamente para poder analizar varias empresas y estar invertido en varias empresas. Entonces, ¿por qué es importante y por qué te enseño este método del descuento de flujo de caja a 10 años? Te enseño la metodología, cómo se proyecta, cómo tienes que hacer y hallar a 10 años tiene una serie de fórmulas, pero todos son sencillas las fórmulas. ¿Ah? No te llevo yo a una matemática compleja, ni te digo, uff, tienes que saber métodos de regresión, opciones, no. Es bastante sencillo, ¿vale? Es como, como multiplicar, dividir, sumar y restar y saber algunas fórmulas más que te enseño ahí y lo vas a ver, que vas a darte cuenta que es muy sencillo. Pero para que puedas entender por qué es importante la proyección a 10 años, te voy a hacer esta analogía de este gran general eh, Bonaparte, ¿no? Napoleón Bonaparte. ¿Qué hacía Napoleón cuando iba a enfrentar? ¿Por qué tenía éxito en sus batallas? Porque él, antes de una batalla, planeaba, hacía todo un plan, ¿no? Ahora,
nunca se cumplía su plan. Entonces los otros subalternos, también generales, le decían, mi general, ¿por qué tanto tiempo y tanto esfuerzo haces para poder planificar la batalla si nunca se han cumplido tus planes? ¿Y sabes qué dijo Napoleón? Dijo, es cierto, nunca se ha cumplido ningún plan, pero ¿por qué le dedico mucho tiempo para planear? Porque por el proceso. Porque si yo no me dedicara a planear cómo va a ser la batalla, por qué frentes pueden entrar, qué es lo que puede pensar el enemigo, cómo me puede atacar. Entonces, si no hago ese proceso de pensar qué es lo que podría pasar, qué inconvenientes o qué sorpresas se pueden dar, no enfrentaría la batalla tal como enfrento. Porque si no hago este proceso, entraría ciegamente, desconociendo todo lo de la batalla y no tendría estrategia. Entonces, hago la planeación no porque voy a tener un plan que finalmente se va a cumplir, no, porque si no, ese pensamiento, ese proceso me ayuda a ver situaciones, identificar cosas o situaciones que de otra manera no podría identificarlos. Es así que lo mismo para poder, o por qué es importante proyectar el flujo de caja a 10 años, porque cuando te pones a ver las ventas, cómo sería 10 años, los costos, el mercado, cómo iría, ese tipo de producto que tiene la empresa, cómo se va a desarrollar, empiezas a ver informes acerca del mercado de ese tipo de negocio, del otro producto, empiezas a pensar en diferentes cosas porque el proceso de planeación a 10 años te lleva a eso. Y entonces descubres cosas que si no planificaras a 10 años no lo descubrirías. Eso es la importancia de poder planificar a 10 años. Por eso que te enseño este método del descuento de flujo de caja a 10 años. No por los resultados, porque esos resultados sabes que jamás va a ocurrir. Entonces, tú dirías, pero ¿por qué entonces proyectas a 10 años si estás convencido de eso que no va a suceder? Claro, no va a suceder porque nadie conoce el futuro. Te daría miedo si sucede tal como has planificado, porque ¿qué serías? Un hechicero, un mago, un brujo, no sé. Sabes que no se va a cumplir, pero lo haces porque en el proceso descubres muchísimas cosas que de otra manera no lo identificarías, no lo descubrirías. Bien, pues no me quiero alargar más, entonces esto es lo que te enseño en Tencent, con ese caso de 3 vídeos de más de 4 horas en total. Entonces, ahí tienes ya 4 métodos, más el inicio del método sencillo de las 4 métricas que te da un marco, ya tendrías 5 métodos. Pero ahora entramos a analizar una empresa que si tú utilizarías estas métricas, de las 4 métricas que hemos utilizado, el ROI, el Free Cash Flow, el PER, etc., si analizarías empresas que están ahora, muchas empresas que han salido al mercado o ya tienen cerca de 10 años, empresas tecnológicas de alto crecimiento, si tú lo analizas de estas formas que hemos aprendido hasta este momento, con estos métodos, huirías de estas empresas. ¿Por qué? Porque son empresas que, por ejemplo, te enseño en un vídeo, la empresa C3AI, es una empresa tecnológica donde mi opinión es que es una empresa que va a multiplicar su rentabilidad y que la acción se va a multiplicar. Y es cierto que estoy invertido yo. Ahora, esto no es una recomendación de inversión, etcétera, no, sino simplemente te estoy comentando a manera de información. ¿Qué pasa con C3 ahí? Hace 2 o 3 años puedes ver en sus estados financieros que tiene pérdidas, es decir, tiene una utilidad operativa negativa de 150 o 200 millones. Entonces, si tú analizarías con las métricas anteriores, con los métodos anteriores que te acabo de enseñar o que te acabo de mencionar y que te enseño en los vídeos, huirías de esta empresa y te perderías una posible gran inversión de multiplicar tu capital. ¿Por qué?
porque para poder analizar estas empresas de tecnología, estas empresas en crecimiento, tienes que utilizar otro tipo de razonamiento, otras métricas que te enseño en este vídeo, y es una metodología que yo lo he estructurado. Es la metodología de las 6 dimensiones, que te llevo a ver 6 aspectos de la empresa, de este tipo de empresas, para que puedas llegar a poder saber o más o menos avisorar y tener un valor intrínseco a 3 años. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con C3 ahí? Es una empresa que al ver sus estados financieros, tú te das cuenta efectivamente que tiene los últimos 3 años pérdidas de más de 150 millones en su utilidad operativa. Sin embargo, te das cuenta mirando de que tiene una inversión en I+D de más de 200 millones anuales. Es decir, en estos 3 últimos años ha invertido 600 millones. Ellos invierten 600 millones porque saben que la empresa va a crecer y están construyendo su futuro. Lo mismo que hizo Netflix. Allí vimos cuando analizamos en finanzas los 10 años de Netflix, te puedo mostrar que los 7 años, de los últimos 10 años, los primeros 7 años atrás, tenía pérdidas millonarias Netflix. Pero ¿qué estaba haciendo Netflix? Estaba invirtiendo en su futuro, estaba invirtiendo en películas propias, en series propias, y cuando ya empezó a dejar de invertir en eso, pues su rentabilidad del 5% se elevó a un 30%. Entonces, lo mismo está haciendo C3 ahí, está invirtiendo en su futuro. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Porque al analizar su modelo de negocio, al meterme en la estructura de su negocio para ver qué es lo que está vendiendo, me he podido dar cuenta de que, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, tiene aplicaciones preestructuradas para más de 40 industrias. ¿Y qué es lo que, por ejemplo, sucedió? Una anécdota muy interesante que me hizo decidir para invertir en esta empresa fue el caso de Shell. Como tú sabes, Shell es un monstruo, tiene diferentes negocios de petróleo, refinerías y todo. ¿Qué pasa? Tiene grandes plantas, ¿no? Y cada planta pues, está llena de miles, hasta creo millones de válvulas. ¿Y qué pasó en una planta grande de Shell? Que explotó una válvula y paró la producción. Y estaban perdiendo millones cada día. Entonces ellos trataron al inicio con sus técnicos y todo de repararlos ellos mismos, pero no podían. Entonces dijeron, necesitamos una empresa que sea capaz de poder ayudarnos a reparar esto, pero buscaron en el mercado qué empresa, porque hay muchísimas empresas capacitadas para esto, pero ellos dijeron, no solamente necesitamos una empresa capaz, sino una empresa que no solamente sea capaz, sino que nos pueda ayudar a reparar rápidamente. El tiempo es nuestro mayor enemigo, dijo los de Shell. Y viendo en el mercado se dieron cuenta de que la única empresa que tenía una aplicación ya preconstruida era la empresa C3 ahí. Entonces la convocaron, ellos llegaron y efectivamente en un tiempo récord pudieron solucionar. Y ahí vi la capacidad de C3 ahí, como más de 200 millones de procesos, cómo podían efectivamente con su tecnología poder captar. De tal manera que pusieron como un visor de inteligencia artificial a cada válvula. ¿Para qué? Para evitar que vuelva a suceder eso en alguna otra válvula, porque claro, han puesto, por ejemplo, a grandes rasgos te digo, el estándar de una válvula que está trabajando bien o el estándar que debe tener una válvula en cuestión de presión, de temperatura, etcétera, de fluido, todo eso está midiendo el visor en cada válvula. Y millones de válvulas están siendo medidas a tiempo, a tiempo actual. Entonces, si hay una válvula que salta por temperatura, o sea, la temperatura de una válvula empieza a salirse de ese rango de temperatura normal, inmediatamente suena una alarma. Eso es lo que hizo C3 ahí con Shell. Y claro, ahora pues Shell es un cliente de C3 ahí y Shell jamás va a abandonar a C3 ahí porque sabe
ya le ha hecho, depende ahora de C3 ahí en ese aspecto, ¿no? Y C3 tiene ahí un cliente ya de por vida. Entonces, imagínate, ahora mismo la acción pues ha bajado de 14 a 13 a 12, creo, pero pienso yo que en unos 2 o 3 años esta empresa va a ser muy reconocida y va a multiplicar el valor de su acción. Entonces, te enseño una metodología de 6 dimensiones cómo poder analizar esta empresa. Y las empresas, con esta metodología, pues ya empiezas a analizar a todas estas empresas tecnológicas y de crecimiento, de alto crecimiento, que actualmente están obteniendo pérdidas. Entonces ya tienes una metodología para poder también poder identificar estas inversiones, porque realmente para mí es una oportunidad de inversión C3 ahí. Bueno, esto lo digo como una opinión propia, ¿eh? Esto no quiere decir que te estoy recomendando que inviertas ahí. Entonces, lo que te digo esto es porque te menciono que tienes ahí en el vídeo de C3 ahí una nueva metodología para este tipo de empresas. Finalmente, llegamos pues nuevamente volvemos a lo sencillo, a una metodología que está sustentada en la forma de cómo invertía Warren Buffett. Warren Buffett lo que trataba era de invertir de una manera sencilla, no complicarse. Entonces, él tenía una frase, decía, yo invierto en empresas buenas a precios justos. ¿Qué quería decir eso? Es decir, que él no perdía el tiempo en empresas mediocres, en empresas casi buenas, no, él decía, yo invierto en una empresa buena que esté a un precio barato o un precio justo. Se acabó. Pero claro, si tú te quedabas en esa frase, decías, pero esto, ¿y qué son empresas buenas? Era un poco un concepto gaseoso, hasta que llegó Joel Greenblatt. Joel Greenblatt le dio la parte cuantitativa a esta frase. Es decir, lo hizo con 2 métricas, que ya lo hemos visto, el famoso ROIC, la rentabilidad del capital invertido, y la otra métrica, el EV partido EBITDA. Es decir, él decía, buenas empresas, pues lo tradujo a empresas que tengan un buen ROI o un alto ROI. Esos son buenas empresas. ¿Vale? Ahora, ¿cómo mido si está barato o el precio justo está infravalorado? ¿O cómo veo el precio? Con la métrica del EV partido EBITDA. Y esto fue fabuloso y es muy sencillo invertir con esta filosofía y con esta métrica, con esta metodología de Joel Greenblatt. ¿Por qué? Porque ha logrado traducir esta frase un poco gaseosa pero potente de Warren Buffett, hallar empresas buenas a precios baratos o justos. Entonces, te da de una manera bastante sencilla cómo hacer esto. Pues Joel Greenblatt te dice, mira, buenas empresas, empresas que tengan un alto ROI. Entonces tú empiezas a analizar empresas y te vas directamente a ver el ROI. Y si esta empresa tiene un ROI, la que te has cogido, tiene un ROI de 5%, pues la desechas. Si llega al 15%, que es una rentabilidad del capital invertido, pues una rentabilidad media, pues ya sigues indagando otros aspectos de esa empresa. Pero esto te sirve para desechar. Empresas que están con una rentabilidad del capital invertido menor de 15, pues lo desechas. No pierdes tiempo, porque tu tiempo es valioso. Ahora, si encuentras una empresa que tiene un ROI de 20 o de 25, coges la otra métrica para ver si el precio está sobrevalorado o si está infravalorado. Coges el EV/EBITDA y ahí en el vídeo te enseño un caso fenomenal. Te enseño de lo que es Intel, son 2 empresas de fabricación de chips. Una es AMD y la otra es Intel. ¿Vale? Entonces ahí te muestro de una manera fantástica a través de estos 2 ratios cómo si tú hubieses sabido en ese momento, hubieses analizado de esa manera creo que es Nvidia o Intel, bueno, se me ha ido esto en este momento el nombre, pero ahí lo tienes en el vídeo, ¿vale? Con la fórmula, y esto ha sacado un libro, Joel Greenblatt, y lo ha llamado la fórmula mágica.
La fórmula mágica se llama el libro. Y ten cuidado que ese título es un poco engañoso, ¿no? Porque tú dirías, en el mundo de la inversión, algo mágico, no, lo desecho. No, ese libro no tiene nada de mágico, sino tiene una potente herramienta. ¿Qué es eso? Saber cómo hallar empresas buenas a un precio barato, ¿no? Con el ROI y el EV/EBITDA. Entonces, eso es lo que te enseño en este vídeo, y con este caso, pues te enseño cómo, si tú en ese momento hubieses analizado esta empresa Nvidia, hubieses multiplicado tu capital por 7, por 8. Así hay empresas que lo han hecho, pues invirtieron, empresas grandes, 8, 10 millones, y en menos de 3 años pues tenían 80 millones. Así que te muestro a través de este último vídeo, pues volviendo a lo sencillo, esta metodología de Joel Greenblatt, que está basado pues en esta frase de Warren Buffett, de empresas buenas a precios baratos. Bien, pues y con esto concluimos esta presentación del módulo de inversión y del curso del ecosistema de administración, finanzas e inversión. Pues con este módulo de inversión lo que quiero es que pienses y te dediques a poder cambiar tu situación, porque te vas a dar cuenta que invertir en la bolsa de valores es coger esa oportunidad que está a tu mano, porque abres el ordenador y tienes todos los mercados de valores, toda la bolsa de valores del mundo para poder invertir. Y claro, luego que ya hayas aprendido todos estos métodos y quieras invertir, y si necesitas algún asesoramiento, lo que sea, podemos conversar, sí, por supuesto, para ver qué broker, a través de qué broker o qué banco, cómo puedes invertir realmente, ¿no? Y evitar, pues, algún tipo de estafa, lo que sea. De todas maneras, esto, como te vuelvo a decir, es informativo y educativo. No te estoy asesorando, no te estoy recomendando una acción en concreto, nada. No. Mi único interés aquí es de informarte y poder educar. Bien, pues entonces hemos concluido con este ecosistema de administración. Ahí te he enseñado 6 herramientas para que puedas administrar el día a día, el corto plazo y el mediano plazo y el largo plazo. 6 herramientas concretas. Luego te he enseñado en finanzas cómo analizar los estados financieros a través de un método sencillo. Y si tú le dedicas, como te vuelvo a decir, 6 horas a la semana, en 5 meses, no solamente vas a saber administrar, sino que vas a dominar las finanzas y vas a saber cómo invertir en la bolsa de valores. Y todo esto te lo doy en 47 vídeos totalmente gratuitos. Aquí no hay letra pequeña. No te digo que el primer mes vas a poder ver, pero luego vas a tener que pagar. No, absolutamente. Tú solamente suscríbete para que puedas ingresar al canal de YouTube de InvestiGroup o a la web de InvestiGroup. Y ahí los tienes de por vida, para que puedas verlo las veces que quieras y puedas aprender, en este caso, los métodos, los sistemas de valoración para hallar el valor intrínseco. Pues quizás vas a tener que ver el vídeo 2 o 3 veces. Pero ojo, cada vídeo, no solamente de inversión, sino también de administración de finanzas, cada vídeo tiene un audio resumen de 15, 16 minutos. Es decir, si tú, por ejemplo, estás conduciendo tu coche y has visto el vídeo, pues quieres recordar los aspectos más importantes, pones el audio y estás conduciendo y estás escuchando. En 15 minutos en ese audio se recoge todos los aspectos más importantes y relevantes de ese vídeo, porque es para cada vídeo un resumen de 16 minutos en audio. Y luego tienes un vídeo resumen de solo 6 minutos, donde se condensa la parte más importante y de forma muy didáctica te recuerdo lo que has aprendido en ese vídeo. Y finalmente tienes 6 o 5 PDFs por cada vídeo, donde te explico, te refuerzo lo que se ha tratado en cada vídeo, de tal manera que puedas sí o sí aprender cada herramienta o evaluar los estados financieros o a poder aprender los métodos para poder invertir en la bolsa de valores. Y sobre todo, cómo hallar la monetización, el motor de rentabilidad de cada empresa. Pues espero que
realmente te sirvan estos vídeos. Esto, si lo doy gratis, no es porque a mí no me haya costado. Me ha costado muchísimo. Me ha costado el embargo de mi casa, de mis maquinarias, me ha costado años de luchar con las teorías de libros teóricos escritos por personas que jamás administraron una empresa, pero ahí están los vídeos, o digo, los libros vendiéndose en muchas librerías, ganando millones de dólares, libros que no te sirven. O enseñanzas de cursos en la universidad, en los institutos, pues muy teóricos. Ahora, ¿por qué es que no hay empresarios que enseñan? Porque les falta tiempo, porque habrá empresarios, financieros, inversionistas que por supuesto saben muchísimo más que yo, pero que no tienen tiempo o no les interesa poder volcar su conocimiento. Pero bueno, como te digo, a mí me ha costado muchísimo años de asesorar, de gerenciar, después de poder meditar todos estos métodos. Claro, en muchas cosas me he equivocado y gracias a eso también he aprendido. Pero todo eso, pues, te evito a ti para que tú no puedas, no necesites caer en los errores que yo he caído, sino que lo que yo he aprendido y que te brindo en estos vídeos sea tu punto de partida y que llegues mucho más allá de lo que yo llegué. Así que si tú puedes o le dedicas realmente a estos vídeos 6 horas a la semana, que no es mucho, es relativamente poco, en 5 meses vas a poder dominar y poder asesorar empresas. Y te puedes unir pues al equipo de auditores, de asesores de la empresa Investing, o poder generar una serie de negocios que estamos también generando a través de la empresa. Bien, pues no quiero alargarme más y gracias por tu tiempo y bienvenido a este ecosistema de Investi Group de administración, finanzas e inversión. Nos vemos dentro. Un saludo.